Bueno, buenas tardes. No, buenos días. Chicos, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Estamos mañana todavía. Buenos días, Profesor, ¿por qué no cancela? ¿Qué cosa? Profesor, ¿por qué no cancela el audio cuando alguien entra? ¿Cómo van a entenderlo? Sí, porque la otra vez escucharon que dije que Julián Oxenford apoyaba a Castillo. Exacto, profesor, qué falta de verdad. Ajá. Y buenos días, profe. No entendí, o sea... Buenos días, profesor. No entendí O lo sea, que... cuando usted configura la reunión para la clase, ahí le salen opciones. Por ejemplo, que cuando entren todos estén muteados. Yo no lo pongo. Ya lo voy a poner muteado ya. Para que no van a escuchar sus comentarios. Ok, chicos. ¿Ya presentado su proyecto ya todavía? ¿Ha presentado su proyecto de bicentenario? ¿O todavía no? yo ya lo hice ya. Los demás. Diego, tú. ¿Qué, profe? Yo tengo otra, Diego. Quiero tus 5 sentidos puestos en mí. Profe, lo escucho muy bajito. Sí, profe. Ya, mira. Lo que pasa es que estoy en el escritorio, no estoy en el escritorio, no se escucha bien. Y aparte de eso, ando un poco mal de la garganta. Así que, por eso me escuchan. ¿Sí? Estaba preguntando tu proyecto, ¿ya lo hiciste? Diego, tu proyecto, ¿ya lo hiciste? ¿Cuál proyecto? ¿El del Bicentenario? Claro. Profe, ¿quiere seguir siendo mi profesor? Ya, bueno, con no decir nada ya dijiste. Está muy relajado, tío. Muy relajado, chicos. Página 83, ¿sí? Página 83. ¿En qué pregunta nos quedamos? Pregunta número 2. Hicimos la 1, hicimos la 2. Sí, nos falta la 3. Nos estamos en la 3, profe. Ya, Diego, lee, por favor, ya. Quiero verte conectado. Raúl, Carlos, Pedro, Bruno tienen diferentes ocupaciones. Si se sabe que Carlos es amigo del mecánico y del gasfitero, el pintor es muy amigo de Pedro y del mecánico.
Raúl es el comerciante. Señala las ocupaciones de cada una de las personas que participan del problema. Primer paso en el campo de ¿cuántos participantes son? 4. 1, 2, 3. 2. Estas son ocupaciones, ¿no? Ocupación. Dígame los integrantes, Diego. Carlos, En orden. Raúl, Raúl, Carlos, Pedro, Bruno. excelente. Las ocupaciones ahora. Mecánico, Excelente. gasfitero, Muy bien. pintor y comerciante. Excelente. Me gusta tu impostación, Diego. Continúa. Primera condición, Diego. Carlos es amigo del mecánico y del gasfitero. ¿Cuál es tu conclusión de ese primero, de la primera condición? Que Carlos no es ni mecánico ni gasfitero. Excelente. Carlos no es un mecánico ni carpintero. Continúa. El pintor es muy amigo de Pedro y del mecánico. O sea, Pedro no es No es ni pintor ni mecánico. excelente. Pedro no es ni pintor ni mecánico. Continúa. Y Raúl es el comerciante. Ya no, ya con el resto de todo. Raúl es comerciante, podría hasta. ¿Quién es el mecánico? Bruno. Bruno el mecánico. Bruno el mecánico. Ahí está. ¿Quién es el pintor? Carlos. El carpintero. Pedro gasfitero. Pedro es el que arregla baños. Waters. A ver, ¿pero qué nos están preguntando? Dice. Señala las ocupaciones de cada una de las personas que participan en el problema. Bueno, ahí está, ¿no? Raúl es comerciante, Carlos es pintor, Pedro es carpintero y Bruno es el mecánico. Okay. No estuvo demasiado listo. Ahora vamos a ver a la señorita Damaris. La señorita Damaris va a ser nuestra segunda participante en nuestra clase del día de hoy. Señorita Damaris, el escenario de usted. Ya, profesor. Dinos Ana quién eres y canta. y Carla estudian en 3 universidades distintas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver. ¡Qué lindo! Señorita Damaris, ¿usted en qué planeta vive? Ah, Usted no está conectada con nosotros. no, sí, si no se quieren, me está respondiendo y por eso no lo escuchaba. Problema número 4, señorita Damaris. Por el amor de Dios, ¿cómo es posible? Ya, perdone, profesor. Ya, ok, continúa. Mario, Raúl, Ricky y Ciro son pintor, doctor, cartero y albañil, aunque no necesariamente en este orden. Además viven en un distrito diferente cada uno: Callao, Breña, Rímac y Lince. También se sabe que Ciro y Ricky fueron al Rímac a visitar al albañil cuando tuvo un accidente en el trabajo. Raúl regresa todos los días a su casa en Lince, luego de repartir la correspondencia, y al doctor le gustaría vivir en el Callao. ¿Dónde vive el pintor? ¿Dónde vive el pintor? Ahora sí.
Ahora lo vamos a hacer lento. ¿Cuántas categorías hay, señorita Damaris? ¿Cuántas categorías hay, chicos? Hay cuatro. Tres. Bueno, sí, son cuatro, son No, cuatro. cuatro. Cuando digo categorías, me refiero, o sea, características. Hay 2 categorías. Uno vendría a ser la profesión, no la ocupación, y el otro sería el lugar donde trabaja. ¿Ok? Entonces, no podemos utilizar el método de Las-Pas-Michel. No podemos utilizar eso. Entonces, vamos a utilizar nuestra tabla. ¿Cuántos elementos hay? Hay 4. ¿Cuántos? Uno. Listo. Ahí está. ¿Cuál es el primer integrante, señorita Damaris? Mario. Excelente. Mario. Continúe. El segundo, Raúl. Raúl. Tercero, Ricky. Ricky. El cuarto, Ciro. sí. La primera es la ocupación, ¿no? O ocupación. Y el otro es la ciudad, ¿no? Donde vive o trabaja. Ahí es. Ya están los cuatro. Ok, ahora sí leemos cada una de las condiciones que me están dando. Primera condición, señorita Damaris, ¿cuál es? Dice, viven en un distrito diferente cada uno, Callao, Breña, Rimac y Lince. También se sabe que Ciro y Ricky fueron a Rimac a visitar al albañil. Dice que Ciro y Ricky fueron a visitar al Rima, al albañil. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? Primera conclusión, señorita. Ciro y Ricky no son albañiles y tampoco viven en el Rimac. Excelente. Ciro y Ricky son no albañil y no Rima. ¿Está bien? ¿Qué otra conclusión se puede sacar de ahí? ¿Qué otra conclusión necesita? Que no viven en el Rimac. Hay una conclusión más. Se terminó esto. El albañil ¿dónde vive? En Rimac. Eso se nota. El albañil vive en el río. Segunda condición, señorita. Raúl regresa todos los días a su casa en Lince. Usted es Raúl vive en Lince, ¿no? Raúl vive en Lince. Continúa. Luego de repartir la correspondencia, y al doctor le gustaría vivir en el Callao. Dice, al doctor le gustaría. Primero, si dice que Raúl reparte correspondencia, ¿qué es Raúl? ¿Cuál es su ocupación? Cartero. Cartero. Esta, no. Entonces Raúl es cartero. Ahora, la última condición que dice, el doctor le gustaría vivir en el Callao. Conclusión.
Que no vive en el Callao. Doctor no vive en el Callao. No Callao. Listo. Ok. Ahora sí hay que llenar el cuadrito. Dice, el albañil vive en el Rima, acá vive en Lince, ¿no? Por lo tanto, a ver, dice que el doctor no vive en el Callao. Ya, entonces, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué distritos hay? Rima, ¿qué más? Hay Rima, Rímac, Breña, Callao y Lince. Breña. Por lo tanto, ¿quién vive en Breña? Ojo, acuérdense que Ciro y Ricky son albañiles. Por lo tanto, ¿quién debe ser el albañil? ¿Quién es el albañil? Mario. Excelente. Claro, Ciro y Ricky son albañiles. Un descartero. ¿Quién es el albañil? Mario, ¿no? Mario es el albañil. Por lo tanto, ¿dónde vive Mario? En Lince. Dice Rima. Ah, sí, en Rímac. En Rima. Por lo tanto, dice que el doctor no vive en el Callao. Por lo tanto, ¿quién vive en el Callao? ¿Quién vive en el Callao? El doctor no vive en el Callao. ¿Quién vive en el Callao? ¿Quién vive en el Callao? Ricky. No, No, Ciro. no, el pintor. ¿Vive dónde? El pintor vive en el Callao, ¿y quién más? Por lo tanto, si el pintor vive en el Callao, ¿el doctor dónde vive? ¿El doctor vive en dónde? ¿En Breña? Breña. A ver, un momento, chicos. Está llegando. Voy a decir que se mueva. ¿De acuerdo? Acá en la foto de tu casa. Sí, ya van a pasar. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Aló? Sí, profe. Ya, Sí, bien. sí, sí. Sí. Ya, Sí, en profe. esta parte, chicos, nosotros, con todos los datos que nos han dado, no podemos determinar quién es doctor o quién es pintor. No se puede. ¿Por qué razón? No hay ninguna condición que nos diga, digamos, no cuál es la ocupación de cualquiera, ¿no? O sea, Ricky puede ser pintor o puede ser doctor, o Ciro puede ser pintor o puede ser doctor. ¿Ok? No se sabe con exactitud. ¿Qué se hace en esas circunstancias? Por ejemplo, normalmente cuando hay este tipo de situaciones, se ponen afirmaciones de verdadero o falso. Por ejemplo, te pone, Ricky es pintor, ¿verdadero o falso? Ricky es pintor, ¿verdadero o falso? Sería Verdadero. falso. Falso, falso. Falso. No sabemos si es pintor. Por ejemplo, si te dicen, Ciro es doctor, ¿verdadero o falso? Falso, porque Ciro no es doctor, porque puede ser pintor, ¿no? Entonces, chicos, lo que sí podemos afirmar, por ejemplo, Raúl es cartero, verdadero. Raúl vive en Lince, verdadero. El doctor vive en Breña, ¿verdadero o falso? Verdadero.
¿El pintor vive en el Callao? ¿Verdadero o falso? El pintor vive en el Callao. Verdadero. Entonces, chicos, va a haber momentos en algunos ejercicios donde no vamos a poder llenar todo el cuadrito. Va a quedar ahí nada. Entonces, hay preguntas, eso es muy típico en RM, ¿no? Entonces se ponen de esta manera, ¿no? Indica las proposiciones que son correctas, ¿no? ¿Cuáles son correctas? Entonces, te van a plantear en base a lo que tú has hecho, te van a plantear cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, si por ejemplo la pregunta ahí dice, a ver, la pregunta dice, a ver, ¿dónde vive el pintor? ¿Se puede determinar dónde vive el pintor? Claro, ¿no? ¿Dónde vive el pintor? En el Callao. ¿Era necesario llenar todo el cuadro? No. No me interesa si Ricky o Ciro sean pintor o sean doctor, ¿no? La pregunta es bien clara. ¿Dónde vive el pintor? El pintor vive en él. ¿Ok, chicos? No vayan a pensar, no asuman cosas que el problema no les dice. ¿Ok? Esa es como una trampita. No necesariamente todo el cuadro lo tienen que llenar, ¿sí? Solamente tienen que analizar en base a la información que les están dando en el problema. Como vuelvo a repetir, no es necesario determinar si hoy el pintor o vive el pintor. Una pregunta es clara, ¿no? ¿Dónde vive el pintor? En el Callao. Se acabó el tema. ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado. ¿Me entendió, verdad? Efecto más solo que el chavo. A ver, continuamos. Problema number 5. Mi alumna Julieta está. Sigue mal, seguro. Pues. A ver, Jessy Laura. Tú vas a ser la protagonista principal del ejercicio número 5. Lea, por favor. Ya. ¿Me escucha, profesor? Te escucho excelente. Ok. Manuel, Dilbert y Franco tienen cada uno un hijo. Sus nombres son Manuel, Dilbert y Franco, aunque no necesariamente en ese orden. En una conversación comentan lo siguiente. Dilbert dice, qué curioso, ninguno de nuestros hijos lleva nuestros respectivos nombres. Tienes razón, responde el papá de Franco. ¿Cuál es el nombre del hijo de Manuel? ¿Cuál es el nombre del hijo de Manuel? Wow. Está muy complejo. Recordamos. Primer paso, nuestro cuadrito. Tengan cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Este problema viene con una la tiramos en el cuadrito. Interesante el problema. ¿Cuáles son? Primero, aquí van a estar los papás, ¿ya? Papás. Y aquí van a estar los hijos. Hijos. ¿Está bien? Vamos. ¿Está bien? Ahí arriba están los hijos. Y aquí están los papás. El primer papá, Manuel, Gilbert, ¿no? El segundo, ¿quién fue? Franco, ¿no? Dice que los hijos tienen los nombres de los padres, pero no en ese orden. Ya está Manuel, Gilbert,
¿Y luego quién es? Franco. ¿Está bien? Muy bien. Pero había una condición importante. ¿Cuál es la condición? A ver, vamos a decir así. Primera condición, señorita. Ella. ¿Cuál es la primera condición? Dilbert dice, qué curioso. No, esa no es la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? A ver, lee la primera condición. Señorita Laura, lee la primera condición. ¿Aló? Señorita profe. Laura. ¿Me escucha Laura? Sí, profesor, lo escucho, disculpe. Dígame, Lea la primera condición. ¿desde arriba? No, del libro, donde dice el libro dice. Ok, Dilbert dice, qué curioso, ninguno de nuestros hijos lleva nuestros respectivos nombres. ¿Qué significa eso? Dice, Dilbert dice, ninguno de nuestros hijos lleva nuestros respectivos nombres. ¿Qué significa eso? Que Dilbert no puede ser hijo de Dilbert, ¿sí o no? Que Manuel no puede ser hijo de Manuel y que Franco no puede ser hijo de Franco. ¿Está bien? Sí. Continuamos. Segunda condición. Tienes razón, responde el papá de Franco. Dice, tiene razón, responde el papá de Franco. ¿Qué significa eso? ¿Que Dilbert no es el papá de Franco? Excelente. Que Dilbert no es el papá de Franco. Excelente, señorita. Que Dilbert no es el papá de Franco. Por lo tanto, aquí es, y con esto sale todo. Que Dilbert no es el papá de Franco. Dilbert no es el papá de Franco. Por lo tanto, ¿quién es el papá de Franco? Manuel. ¿Quién es el papá de Dilbert? Perdón, ¿quién es el papá de Manuel? Dilbert. ¿Y quién es el papá de Dilbert? Muy bien. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es el nombre del hijo de Manuel? ¿Cuál es el nombre del hijo de Manuel? ¿Quién es? ¿Quién es Yigal? ¿Quién es el hijo de Manuel? ¿Quién es el padrino? Yigal. ¿Quién es el hijo de Manuel? A ver, creo que es En la pizarra está, Yigal, está en la pizarra. Dilbert. No, tonterías, tonterías, mal, no sé. Ya, mira, ¿dónde está el cheque? En Dilbert. O sea, ellos son los papás. Y acá Es que están los esto hijos. me confunde un poco, pues. Ya, mira acá, Yigal, Ya, mira. estoy acá. Solamente mira la pizarra. Ya, la pizarra. Estos son los papás Ujú. y los de arriba son los hijos. Ah, Ya. A ver, ¿quién es el hijo de Manuel? ¿Dónde está el cheque? En Manuel.
En Dilbert. No, acá es Aspa. Ay, perdón, disculpen. Ah, en Franco. Por lo tanto, ¿quién es el hijo de Manuel? Franco. Muy bien, diga. El hijo de Manuel es Franco. O sea, eso indica eso. El cuadrito, por ahí la pregunta. ¿Cuál es el nombre del hijo de Manuel? Por lo tanto, el hijo de Manuel es Franco. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendió o no se entendió? A ver. Sí, Vamos, sí, profe, sí se ha entendido. el problema número 6 es recontra grande. A ver, ¿quién quiere ser el protagonista? Vamos a decirle a la alumna Dulce. La señorita Dulce va a ser el protagonista, la protagonista principal. ¿Está preparada, señorita Dulce Veloz? ¿Está lista para asumir el reto? ¿No está lista? ¿No me está escuchando? A ver, señorita Dulce, lea, por favor. Señorita Dulce, llamando a la señorita Dulce. ¿Está presente o no está presente? Señorita Dulce. Señorita Dulce, ¿me está? Señorita Dulce, ¿me escucha? Señorita Dulce. ¿Aló? ¿Qué le ponemos, chicos? Le ponemos falta. Señorita Dulce, ¿me escucha? ¿Me está? Profe, ¿Me escucha? sí. ¿Qué pasó? Media hora te llamaba. No, es que no sé, mi internet por momentos falla y se le escucha entrecortado. Ya, ahora sí me escucha bien, ¿no? Sí. Ahora estaba haciendo otra cosa, ¿no? ¿Cómo cree? Ya, muy bien. Voy a confiar en usted por esta vez. Primero, dígame los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes de la sección número 6? ¿Quiénes son? Primero, Los nombres, ¿verdad? los nombres. Por supuesto. Francisco, Ya, Francisco, despacito. Pablo, Pablo, José, Luis Luis, y Rubén. Rubén. Muy bien. Ahora, hay dos categorías, ¿no? Uno es la profesión. Profesión y ciudad. Profesión y ciudad. Así que empezamos con las condiciones. La primera condición, señorita Luis. Francisco viajará por primera vez a Trujillo para participar de un curso. Muy bien. Entonces, ¿quién vive? ¿Qué conclusión sacamos de ahí? Que Francisco no vive en Trujillo. Francisco no vive en Francisco. Siempre haga eso, ¿no? Francisco, Trujillo, no Trujillo. Continuamos.
Pablo estudió en la misma universidad que el médico y además viajará a Ayacucho para visitar al ingeniero. Conclusiones. Ahí hay varias conclusiones. Pablo no es médico ni ingeniero y tampoco vive en Ayacucho. Entonces, Pablo no ingeniero, ¿qué más? Ni ingeniero, Tampoco es médico no médico y no vive en Ayacucho. y no Ayacucho. Ayacucho. Le quedan pocas opciones a Pablo, ¿no? Pablo, ¿qué puede ser? Puede ser profesor, bueno, ahí todavía varias opciones. Pero también hay otro, ¿no? Hay otra conclusión ahí. Que el ingeniero vive en Ayacucho. El ingeniero vive en el. El ingeniero vive en Ayacucho. Muy bien, ahí está. Continuamos, señorita. El profesor no vive en Juliaca. El profesor no Julián. Continuamos. José y Luis no viven en Lima, ni Rubén tampoco. José Luis no vive ni Rubén tampoco. O sea, José Luis ni Rubén viven en Lima, ¿no? O sea, Lima, José, Lima, Luis y Rubén. Estos tres, no Lima. Por lo tanto, ¿quién podría vivir en Lima? El que podría vivir en Lima, ¿quién puede ser? Francisco y Pablo, ¿no? Uno de los dos. Aquí Francisco y Pablo, Lima. Bueno, Francisco y Pablo. Muy bien, Luis es continuamos. veterinario. Luis es veterinario. Pero estoy confundiendo. Luis es veterinario. Lo ponemos aquí. Veterinario. Si Luis es veterinario, por lo tanto, a ver, continuamos. Tenemos una última condición. El que vive en Lima es médico y el abogado vive en Huancayo. Además, dice que el médico El que vive en Lima es médico y el abogado vive en Huancayo. Lima es médico. Y el abogado Huancayo vive en abogado. Y falta una. Rubén desearía ser ingeniero y quisiera vivir en Huancayo. O sea, Rubén No es ingeniero ni vive en Huancayo. no ingeniero, no vive en Huancayo. Ahí está. Listo. De todos ellos, tienen que sacar ahora su conclusión. Bueno, como nos queda un minuto, chicos, ahí está. La próxima clase vamos a continuar, ¿ya? Nos queda un minuto.